Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues una semana más ya de nuestro confinamiento. Ahí vamos poco a poco. Esperemos que muy pronto podamos volver a saludarnos. Mientras, pues seguimos con estos programas especiales a la distancia y sobre todo con esta intención, como ya les habíamos dicho, con esta intención de que pasen un rato agradable, no tan programado, no tan académico como es nuestro objetivo principal de nuestras sesiones, sino más bien para disfrutar con obras que ya hemos escuchado en alguna otra ocasión y sobre todo aprovechando estos conciertos que dio la Filarmónica de Berlín en años anteriores, sobre todo en esta ocasión con su director anterior, su director artístico anterior, Sir Simon Rattle, que hace un ciclo muy interesante de dos compositores, de las sinfonías de dos compositores que tuvieron vidas muy relacionadas. Y hablamos de Robert Schumann y de Johannes Brahms, mentor y pues su pupilo, ¿no? Su protegido. Schumann el mentor, Brahms el protegido. Y ahí hasta incluso armando un triángulo no precisamente amoroso, pero sí muy interesante, un triángulo entre la esposa de Robert, Clara Schumann, y Johannes Brahms, que a pesar de ser muchísimo más joven que ellos, muchísimo más joven de Clara, a Johannes toda su vida estuvo prendado, enamorado de Clara Schumann, de la esposa de su mentor, de su amigo. Sin embargo, pues siempre fue muy respetuoso, siempre la respetó, nunca le hizo ninguna proposición, pero era clara esa atracción, esa admiración que tenía Johannes Brahms por Clara y Clara por él, pero también pues obviamente pues como grandes amigos. Clara ayudó muchísimo a Brahms a promover muchísimo sus obras. Pero bueno, ese es otro tema. El día de hoy quiero hablar de sus dos primeras sinfonías, de sendas primeras sinfonías, tanto de Robert como la de Johannes Brahms. La primera sinfonía de Schumann y la primera sinfonía de Brahms que conforman este concierto que quiero que escuchemos hoy por la Filarmónica de Berlín. La primera sinfonía de Schumann fue compuesta, fíjense nada más, en el lapso de un mes apenas, entre enero y febrero de 1841. Estaba todavía en esa etapa de luna de miel con su esposa, Clara Schumann. Ellos se casaron en 1840. Y ya desde entonces, Clara, admiradora del trabajo compositivo de su marido, de su ahora marido, Robert había sido su maestro de piano, eh, pues le decía, ¿no?, que con tantas obras que ya había hecho Robert para el piano, estas obras eran característicamente muy orquestales, muy sinfónicas. Y era lo que le decía Clara a Robert: ¿por qué no compones algo sinfónico, algo como una sinfonía como tal? Y Robert, pues su instrumento, pues entonces era el piano y todavía no se animaba a componer como tal una obra sinfónica. Total, que ya convencido por su esposa, en 1841, en el lapso apenas de 2 meses, compone su primera sinfonía, a la cual se le tituló, no por Robert, se le tituló como la Sinfonía Primavera. Es una sinfonía en si bemol mayor, su opus 38. Esta sinfonía es claramente alusiva a su título, a la primavera. El mismo Robert en algunas cartas a sus amigos, eso era lo que decía, que estaba inspirado totalmente en temas de la estación, en cómo el canto de los pájaros, los sonidos de la naturaleza, el amanecer, un amanecer de primavera, que es justamente lo que utiliza a manera de introducción a la sinfonía, un toque de trompeta como llamando al despertar y el despertar como tal de la primavera. Y es la culminación como tal de, como ya les decía, de su obra pianística, que es muy sinfónica. Las obras de piano de Schumann parece que estuvieran concebidas como para la gran orquesta. Sin embargo, pues por eso son valiosas, ¿no? Porque para el piano son riquísimas ya. Y vamos a ver eso justamente
Vamos a escuchar eso en su sinfonía, toda la combinación, todos los colores, lo bien hecha que está en cuanto a la orquesta, a la combinación de todos los instrumentos. Y por el otro lado, muchos años después, concretamente en 1876, también un perfeccionista empedernido como lo fue Johannes Brahms, estaba animándose a terminar y a estrenar su primera sinfonía también. ¿Por qué no se había animado a componer una sinfonía, una obra de gran escala, Johannes Brahms? Pues por la simple razón de que el señor tenía la gran presión, y él se lo creía, lo cual hay que admirársele, tenía la gran presión de que se le comparaba o se le decía que él era el sucesor natural nada más ni nada menos que de Ludwig van Beethoven. Brahms mismo en algunas ocasiones lo llegó a decir: siento los pasos en la espalda del gigante, ¿verdad?, refiriéndose a Beethoven. Y por eso también sentía gran presión al animarse a componer una obra sinfónica. Se tardó 14 años. Mientras Schumann había tardado apenas 2 meses, Brahms tomó 14 años para animarse a terminar. Iba haciendo bosquejitos, apuntes de su primera sinfonía. Se convirtió en su primer concierto de piano. Las primeras ideas se convirtieron en su primer concierto para piano. Y después ya, por fin, después de 14 años nada más, habiendo empezado en 1855 y terminando en 1876, estrena por fin su primera sinfonía. Y como les digo, él no lo negaba, no negaba la influencia tan grande que tenía de Beethoven en su obra, y así lo quiso plasmar en su primera sinfonía, tal que en su primer movimiento nada más escucharemos apenas ahí sombritas, gestos del tema principal de la quinta sinfonía de Beethoven, el ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan. Estas 4 notas seguidas, 3 cortitas y la última más alargada, precisamente como dando esos ejemplos, esos pequeños homenajes para decir que pues tenía totalmente la influencia de Beethoven. Y en el cuarto movimiento que de plano se va totalmente a hacer una remembranza total con el tema principal del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, la Oda a la Alegría. También Brahms hace algo así, una variación de ese tema, y es lo que hace el cuerpo, la médula tal cual del último movimiento de la primera sinfonía de Brahms. Hans von Bülow, director, amigo de Brahms, contemporáneo de él, pues admiradísimo por el trabajo de esta sinfonía tan bien lograda, pues se atrevió a decir que efectivamente era la 10ª sinfonía de Beethoven, la sinfonía que Beethoven no llegó a concluir, a componer. Pues vendría después, muchos años después, su sucesor para muchos críticos, y para decir justamente que esta es la 10ª sinfonía de Beethoven. Algunos directores, algunos críticos así la reconocen. Sin embargo, pues se ha ganado su lugar como una de las grandes sinfonías dentro del repertorio. Pues bueno, para no extendernos más, espero que lo disfruten, y tomando en cuenta justamente estas vidas de grandes amigos, de mentor y pupilo en Schumann y en Brahms, y su trabajo sinfónico. Y pues bueno, ojalá que luego tengamos más oportunidad para seguir hablando de estos 2 grandes personajes. Espero que le disfruten mucho, relájense, son para disfrutar tal cual estas 2 obras, grandes obras, y espero que disfruten mucho el concierto. Y espero verlos pronto. Cuídense mucho.